mandar un saludo a todos los hermanos. Esto es una grabación que se está haciendo. Tuvimos la reunión la semana pasada, pero por problemas técnicos la grabación no se llevó a cabo y por eso estoy en el día de hoy haciendo esta grabación de lo que se estuvo compartiendo el pasado martes y bueno, pues entendíamos que como es parte de una serie que va a estar llevándose a cabo durante todo el año, pues que era necesario volver a grabarlo para todos los que no pudieron estar y también para los hermanos que estuvieron y que quieren refrescar y que quede ahí grabado para poder meditar en estas cosas que el Señor nos va a ministrar. Así que antes de eso, hermanos, pues comentaros lo que estuve comentando el día pasado acerca de la dinámica de trabajo que vamos a llevar en este año 2024, en donde vamos a tener nuevas reuniones, nuevas actividades. Aparte de la reunión presencial que hacemos los martes aquí una vez al mes, vamos a tener reuniones todas las semanas. A partir del 12 de marzo vamos a tener reuniones por videoconferencia. Martes a las 8:30 serán 3 semanas en donde tengamos reuniones por videoconferencia y por último tendremos una semana en donde tendremos una reunión presencial aquí en la congregación. En las reuniones que hagamos por videoconferencia, por Zoom, vamos a estar ministrando un libro durante algunos meses, 4 meses concretamente, que se llama Cambios Profundos de Nicolás Tranchini. Es un libro precioso y estoy convencido que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Lo van a estar trabajando también las mujeres y paralelamente lo vamos a estar trabajando en el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Cuando estemos aquí en la iglesia, la semana que nos reunamos para congregarnos juntos aquí en el local, pues estaremos viendo una serie llamada La verdadera masculinidad que va a dar comienzo pues en la reunión de hoy. Así que esto es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este año y esperamos de todo corazón pues que sea de mucha bendición. Así que sin más oramos y ya pues damos comienzo a lo que el Señor tiene para hablarnos esta noche. Bueno, Señor, te damos las gracias. Te exponemos tu palabra preciosa, Dios mío, tu palabra tan necesaria para nuestras vidas, esa palabra que, Señor Dios, marca la senda, marca el camino por donde nuestros pies deben andar, Señor. Pedimos que tú transformes nuestros corazones, que tú confrontes nuestras vidas en todas las cosas que necesitamos ser confrontados, Señor. Te pedimos, Dios mío, que corrijas, Señor, lo deficiente en nuestras vidas y que con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Dios mío, un corazón temeroso de ti, podamos disponer nuestras vidas para que tú, Señor, hagas de nosotros hombres de verdad, para que podamos ser esos hombres que tú enseñas en tu palabra, los hombres que tú quieres, Dios mío. Gracias porque tú, Señor, nos ministras con tu palabra y lo haces con amor, Señor. Gracias, Dios mío, te amamos, Señor, y te necesitamos. Amén y amén. Bueno, os invito a que abráis la Biblia en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 23, vamos a comenzar la exposición aquí, que como hemos dicho se llama La verdadera masculinidad. Subtítulo es Entendiendo y viviendo el llamado de Dios para los hombres. En el día de hoy vamos a establecer los cimientos, las bases del edificio que vamos a ir construyendo a lo largo de todo este año y posiblemente pues el año que viene. Es una serie que va a ser larga, vamos a abarcar muchas áreas, hermanos, y creo que va a ser de mucha bendición. El primero que voy a ser bendecido soy yo preparando esta serie y espero y deseo que todos vosotros, que el Señor use estas exposiciones para bendecir nuestras vidas. Así que sin más vamos a Éxodo 18, versículo 13, es una historia que todos conocemos y es una historia en la que salta a la vista una lección acerca del liderazgo, acerca de delegar, como ahora veréis enseguida cuando estemos leyendo. Pero hay una lección detrás de esta que yo quiero sacar a relucir que puede estar pasando de forma desapercibida. Dice el versículo 13, Éxodo 18, 13 al 23. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro
y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, aquí hacemos una pausa. Aquí vemos un gran problema de liderazgo. Moisés se está cargando con todo el trabajo. Esta es la primera lección que salta a la vista, por supuesto, cuando leemos este texto, que yo, como digo, creo que todos estamos familiarizados con él. Esto no era sano, esto debe de corregirse, y Dios pone en su providencia al suegro de Moisés para que le dé un sabio consejo. Y le dice, versículo 17, Yetro, que era el suegro de Moisés, le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Dice, y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, aquí está la clave de lo que quiero hoy exponer. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí hay, hermanos, una lección detrás de la lección, o una enseñanza detrás de la principal enseñanza, hermanos, que yo pues veía y el Señor me ministraba, especialmente con ese versículo 21, donde dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, y dice, varones de verdad. Faltaban varones de verdad, hermanos, varones de verdad que se pusieran en la brecha, varones de verdad que tomaran la responsabilidad de liderar al pueblo, de no dejar a Moisés solo ante esa muchedumbre, ante toda la comunidad, ante todos los problemas que se estaban trayendo a Moisés, que dice que lo mantenían desde la mañana hasta la tarde trayéndole asuntos, discordias, problemas. Hermanos, lo que había ahí en esa comunidad era un problema de liderazgo, no solamente porque Moisés estaba cargando con todo el trabajo y no lo estaba haciendo con sabiduría, delegando, sino porque los hombres no estaban liderando a sus familias y a la comunidad. Si los hombres estuvieran ejerciendo su liderazgo, su masculinidad correctamente, si hubieran sido hombres de verdad, Moisés no hubiera tenido casi trabajo, no hubiera estado desde la mañana hasta la tarde teniendo que resolver y juzgar asuntos. Así que vuelvo y repito, hermanos, estas cosas se dieron realmente porque había una crisis de hombres de verdad, había una crisis de masculinidad. Los hombres no estaban liderando sus casas, sus familias, no estaban liderando sus comunidades. Por lo tanto, era un caos lo que se vivía. Imaginaros que Moisés tenía que estar de la mañana hasta la noche resolviendo asuntos. Eso nos habla de un caos en esa comunidad. Bien, esto que hemos visto en el Antiguo Testamento podemos verlo de forma paralela en el Nuevo Testamento. Nos encontramos con algo parecido, con una crisis masculina, con una falta de varones de verdad. Concretamente lo vemos en la iglesia de Corinto. La primera epístola a los Corintios, escrita por Pablo, es una epístola confrontadora, de exhortación. Lo hace con amor, por supuesto, pero les tiene que exhortar porque la iglesia estaba dando muy mal ejemplo, se estaba comportando carnalmente, era una iglesia que estaba dividida, en la que habían disensiones entre ellos. Y esto era precisamente por una crisis masculina, una crisis de liderazgo en la iglesia. Si los hombres se hubieran comportado como debían, si hubieran sido hombres de verdad, esta situación no se habría dado en esa iglesia. Es más, hermanos, las epístolas estaban dirigidas a toda la iglesia, pero principalmente iban dirigidas a los hombres quienes se encargaban de luego transmitir esa enseñanza del apóstol al resto de la iglesia. Con eso en mente, con ese contexto en mente, vayamos justo al final de la epístola. 1 Corintios 16:13, y fijémonos en las palabras que Pablo le da a los varones de esta iglesia. Al final de su carta, justo casi al final, les dice, velad,
estad firmes en la fe, y les dice, portaos varonilmente y esforzaos. Lo que Pablo le está diciendo ni más ni menos, si traducimos esto de forma literal, es portaos como hombres de verdad. Lo mismo que escuchamos en Éxodo, lo mismo que le dice Yetro a Moisés, lo vemos aquí Pablo diciéndoselo a la iglesia de Corinto. Portaos como hombres de verdad. ¿Por qué le dice esto? Porque no se estaban comportando como hombres de verdad. Esa era la raíz de los problemas que ellos estaban teniendo, o parte de la raíz de los problemas. Una crisis de liderazgo masculino, una crisis de masculinidad que estaba llevando a que esa iglesia fuese un desastre, un mal testimonio para la ciudad de Corinto, en donde no se estaba glorificando a Dios, la iglesia no podía ser sal y luz en medio de su comunidad. Hermanos, en vista de esto que vemos en el Antiguo Testamento, que vemos en el Nuevo Testamento, esa crisis, hermanos, es una crisis que la vivimos hoy en día también. Es una crisis que la vemos no solamente en la sociedad, sino en la iglesia. Es una crisis que se está dando, hermanos. La iglesia a nivel mundial está sufriendo. La iglesia a nivel mundial deja mucho que desear. Y principalmente esto se debe a una crisis masculina, de hombres que no están siendo hombres de verdad y que no están ejerciendo el liderazgo de la iglesia como Dios manda. ¿Cómo es un hombre de verdad? Bueno, a grandes rasgos, y lo estaremos por supuesto viendo a lo largo de toda esta serie, porque eso tiene muchísimos matices, pero hoy vamos a sentar, como digo, las bases y los cimientos. A grandes rasgos, según lo que hemos visto en el texto de Éxodo, un hombre de verdad es un hombre virtuoso, es decir, que muestra, que tiene en sí, que desarrolla el fruto, las virtudes del Espíritu Santo, que no viene a ser otra cosa que el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Un hombre temeroso de Dios, es decir, un hombre sabio, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, un hombre que reverencia a Dios en todos sus caminos, que se rige por ese patrón. Un hombre que no es pasivo, sino que se pone en la brecha y no deja que otros hagan lo que él tiene que hacer. En este caso Moisés era el que estaba comportándose como un hombre de verdad, el resto no. Y es un hombre que dice que no es dado a la avaricia, decía en Éxodo. Eso habla de un corazón, cuando uno es dado a la avaricia es un corazón egoísta, un corazón egocéntrico, es una de las manifestaciones de un corazón que piensa solo en sí. Bueno, un hombre de verdad es justo todo lo contrario, es un hombre que no es egocéntrico, que no es egoísta, que piensa en los demás antes que en él. Y por último, que ejerce su rol de liderazgo servicial, que eso es lo que vemos en todas las Escrituras. Hoy, como digo, sentamos las bases, los cimientos, pero esto nos va a llevar mucho tiempo desarrollarlo con todos los matices que las Escrituras nos enseñan, de cómo un hombre de verdad, funge en el hogar, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en su trabajo, con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de Corinto necesitaba hombres de verdad. Israel, el pueblo de Israel necesitaba hombres de verdad. La iglesia de hoy necesita hombres de verdad. Las familias necesitan hombres de verdad. Esta sociedad necesita hombres de verdad. Esta situación, hermanos, como digo, ha sido la tónica de la historia humana a lo largo de toda la historia. Cuando hacemos un análisis de la historia de la humanidad, hermanos, vemos el caos, el desastre, la cantidad de barbarie que ha habido. Y, hermanos, eso se ha debido a que no ha habido hombres de verdad, hombres que se comporten como la Escritura demanda de ellos. Actualmente, como digo, estamos viviendo en esa crisis. Bien dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol y se está repitiendo nuevamente la historia. Estamos volviendo a vivir lo que ha sido la tónica desde el principio, tristemente. Y por eso, hermanos, tenemos que tener conciencia de que Dios quiere que nosotros, en el día de hoy, con la crisis, con el caos que vivimos hoy, nos pongamos en la brecha, que examinemos a la luz de las Escrituras lo que el Señor nos va a estar exponiendo, ministrando a nuestros corazones, y con un corazón humilde, como decía al principio en oración, podamos reflexionar para ver cuáles son nuestros caminos y si realmente nosotros estamos viviendo como hombres de verdad. Vivimos inmersos en una profunda crisis en la sociedad y, hermanos, esa crisis es eminentemente masculina
como hoy vamos a demostrar, no solo bíblicamente, sino también con estadísticas. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido muchos machos, pero realmente ha habido pocos hombres. Muchos machos, pero pocos hombres. Esta frase puede resultar chocante, es una frase que puede escocer, que puede picar un poquito, hermanos, pero es la gran realidad. Hermanos, no por ser macho ya uno es hombre. No, debería de ser así, pero hermanos, a la luz de las Escrituras podemos observar que nosotros no estamos siendo hombres como Dios define al hombre. En muchas cosas dejamos mucho que desear, no damos la talla y tenemos que reconocer humildemente en donde lo estemos haciendo mal, arrepentirnos y con la ayuda de Dios glorificarlo con nuestra masculinidad. Amén. Así que hermanos, esta crisis es masculina. Y esto pasa básicamente por 3 razones por las que el hombre no está siendo hombre. Primero, porque el pecado nos ha afectado profundamente en todos los sentidos. Obviamente ha distorsionado todo, nos ha hecho un mal desde la raíz a cada uno de nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres, y eso ha afectado todo, la manera en que nos comportamos, vemos la vida, nos relacionamos, etcétera, etcétera. Segundo, porque se tiene una cosmovisión distorsionada de lo que es ser hombre. Muchas veces esa cosmovisión, y explico lo que es esta palabra por quien pueda tener alguna duda, cosmovisión es la manera en que vemos las cosas, pues una cosmovisión del mundo sería la manera en que yo veo el mundo, la manera en que yo lo interpreto. Bueno, pues esa cosmovisión de la hombría, de la masculinidad, la puedo haber adquirido de mi padre, de mi abuelo, porque siempre mi referencia o modelo de hombre fue esto, o a veces de las películas, de Hollywood, de la sociedad. El caso es que podemos tener diferentes cosmovisiones de la masculinidad y de la hombría, y puede ser que esas cosmovisiones estén erradas, porque realmente quien dice quién es un hombre es Dios, y lo dice por medio de su palabra. Por lo tanto, si esa cosmovisión que yo tengo no se ajusta a lo que la palabra dice, entonces es una cosmovisión falsa, errónea de masculinidad. Y entonces yo tengo que corregir mi forma de ser hombre, porque estoy errando, no estoy dando en el blanco, estoy pecando en mi manera de comportarme como hombre, porque no se puede llamar de otra manera. Bueno, como veis aquí he puesto 4 de las típicas cosmovisiones que se tienen del hombre. Aquí la primera imagen vemos a un hombre musculado, un hombre que va al gimnasio lleno de tatuajes y que se cree que por tener ese aspecto de tipo duro, de macho, ya es un hombre. Hay muchos chavales que hoy en día viven solamente con eso en la mente, de estar musculosos, de tatuarse y parecer tipos duros con la barba larga, etcétera, etcétera, ¿no? Hermano, eso es una cosmovisión muy deficiente de lo que es la masculinidad, pero vemos que en esa dirección van muchos chavales, van muchos hombres en el día de hoy. Luego está el eterno adolescente, hombres que se la pasan jugando todo el tiempo, que viven para eso. El típico friki, ¿no? que pues nada más que piensa en sus videojuegos. Ese tipo de hombre es el que vemos hoy también. Luego está el hombre que simplemente cree que está cumpliendo con su función de hombre por el hecho de que trabaja y sustenta a su familia, y con eso cree que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, y luego ya pues se da el lujo de pues llegar a la casa y pues yo he trabajado mis 8, 10, 12 horas, yo ahora pues ya puedo hacer lo que me dé la gana, es decir, puedo ver partido de fútbol, me puedo ir a tomar unas cervezas con mis amigos, con mis compañeros, con mis colegas. Hermanos, eso no es un hombre solamente, eso es parte de lo que es ser un hombre, pero hoy vemos a mucha gente que tiene ese concepto, esa cosmovisión, un hombre simplemente que trabaja y no tiene más que hacer. Esa es su única responsabilidad. Hay muchos cristianos que piensan así también. Esto lo tocaremos, por supuesto, con más calma, con más detenimiento en próximas exposiciones. Y luego está también otra cosmovisión que vemos en la sociedad de hombres, pues que se cree que es hombre si consigue éxito en el trabajo, si consigue una casa buena, un buen coche, un buen trabajo, un alto standing económico, pues ya se cree que ha tenido éxito como hombre. Estas diferentes cosmovisiones o mezcla de ellas las vemos en la sociedad, esto es lo que predomina actualmente, ¿no?
Y son, obviamente, como visiones erradas, como visiones que no se rigen al patrón de lo que Dios llama ser hombre. Hermanos, Dios es el arquitecto del hombre, no es el hombre mismo. Ni la sociedad ni nadie determina lo que es un hombre. Dios es quien decide lo que es un hombre y lo que no lo es. Decía que básicamente son 3 razones de la crisis que se está dando. La tercera razón es porque vivimos en una sociedad en donde está desapareciendo también la diferencia entre hombre y mujer. Vivimos en medio de ese movimiento que tanto está predominando y absorbiendo a las sociedades y a los países, como es la igualdad de género, que ya legalmente pues hay protocolos, hay leyes que imponen la igualdad de género, etcétera, etcétera. Hermanos, hablaremos hoy un poquito de eso, repito, nuevamente lo tocaremos con más detenimiento en otras exposiciones, pero realmente no somos iguales, no somos iguales. Hay cosas en las que hombres y mujeres somos iguales, pero hay en otras muchas en las que no. Entonces no podemos imponer la igualdad de género en todas las cosas, porque realmente Dios no nos ha hecho iguales, nos ha hecho complementarios al hombre y a la mujer, son 2 cosas muy diferentes. Pero por otro lado encontramos una sociedad que demoniza al hombre, porque hay una línea muy fina de la igualdad y el movimiento feminista. Pasamos a un extremo del feminismo en donde ya las mujeres y especialmente las chicas más jóvenes ya están teniendo un concepto del hombre como que es el problema de todo, absolutamente de todo. Lo han demonizado, han marcado al hombre como si hubiera que hacer desaparecer a los hombres del planeta, ¿no? Hay un artículo muy interesante escrito por una mujer que me parece muy acertado, se lo escuché a un pastor hace un tiempo y me gustaría leerlo porque realmente me parece muy interesante. Creo que puede aportar algo de luz a todo lo que estamos exponiendo en el día de hoy. Dice: mucha de la violencia, asesinatos y guerras tienen que ver con los hombres. Y eso es verdad. Y la solución que el mundo da hoy es lograr que los hombres sean menos masculinos. Esa es la solución que la sociedad quiere vender y que da como respuesta. La respuesta a la masculinidad tóxica, dice ella, no es menos masculinidad, es mejor masculinidad. Totalmente de acuerdo. El problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres sean demasiado masculinos, es que no son lo suficientemente masculinos. Cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. Cuando niegan su masculinidad, huyen de las responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. La devaluación de la masculinidad no terminará bien porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal. Los hombres pasivos no defienden, no protegen ni proveen. Los hombres pasivos no lideran. Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado que los hombres hagan para que la sociedad prospere. No es la masculinidad lo que es tóxica, es la falta de ella. Totalmente de acuerdo con lo que expone aquí esta mujer en este artículo tan bien escrito, y quiero rescatar una frase que dice: la respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad. Mejor masculinidad, es decir, la masculinidad bíblica, la verdadera masculinidad. Esa es la verdadera masculinidad, la que Dios rige, la que realmente es masculinidad. Así que el problema no es el hombre en sí como tal, como hombre, sino la incorrecta masculinidad que ha ejercido y que ejerce el hombre actualmente. Hermanos, ese es el problema y por eso es que tenemos que ver qué tipo de masculinidad estamos ejerciendo, qué tipo de masculinidad estamos viviendo. Bueno, la solución de la sociedad a esto, en base a este artículo, lo que hemos dicho un poquito, ya vemos que la solución que ellos dan es que hay que feminizar al hombre. Vivimos en tiempos en los que ya se está llamando, existe ahora un concepto que se llama la nueva masculinidad, en donde están redefiniendo lo que es ser hombre y están feminizando al hombre, igualándolo a la mujer en todo. Eso es un grandísimo error. Por otro lado, está la revolución sexual desde hace ya varios años, desde hace varias décadas, que ha llevado a que el hombre, pues hay un alto porcentaje de hombres que son homosexuales, no solamente en las prácticas sexuales, sino con todo lo que eso conlleva. Y obviamente
pues vemos nuevamente una crisis que se aumenta por causa de esto, de falta de hombres que ejercen su verdadera masculinidad. Y como decía, la igualdad en todos los sentidos, la igualdad de género, que suprime todas las diferencias entre hombres y mujeres, esto es la solución de la sociedad y realmente esto no es una solución, esto incrementa el problema. Bueno, si vamos a las Escrituras, al principio de todo, Génesis 3:17, aquí vemos dónde empieza el problema. Génesis 3:17, la Nueva Traducción Viviente, dice que al hombre el Señor le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa, cuando pecó, cuando desobedeció, obedeciendo la voz de la serpiente, dice, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, dice, la tierra es maldita por tu culpa. Le está hablando, hermanos, Dios a Adán, al hombre. Dice, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Fijaros que claramente en este texto Dios señala al hombre, al varón, como culpable de la introducción del pecado, de la maldición en el mundo, que ha afectado absolutamente a todos. Sabemos cómo está, cómo la tierra gime, cómo la tierra es maldita por causa del pecado y cómo está sufriendo sus consecuencias. Pero es curioso que, hermano, la culpa se la echara a Adán y no a Eva, siendo que Eva fue quien, la primera que pecó, ¿verdad? Pero vemos cómo Adán era el responsable de lo que Eva hiciera. El Señor va, no a Eva, va a Adán a exigirle la responsabilidad. Y en este texto claramente le demanda la responsabilidad a él porque él era el líder. Él era el líder, él era el que tenía la autoridad sobre la mujer. Así que la responsabilidad caía sobre las acciones de Adán. Por eso le dice en este texto, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené a ti. Y el Señor obviamente maldice la tierra por causa de la desobediencia de Adán. El pecado entró al mundo por causa de Adán, no de Eva, sino de Adán. Así que toda la humanidad nace pecadora y sufre las consecuencias de ello, y la tierra es maldita por la culpa del hombre, por la culpa de Adán. Sigue diciendo en Génesis, unos versículos antes, del 4 al 6, en la Biblia de las Américas, que la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Fijaros el detalle este que es muy curioso y es muy importante. Dice que estaba con ella, dice, y él comió. O sea, muchas veces tenemos el concepto de que Adán no estaba allí, de que era Eva, que luego Eva viene a Adán y le ofrece esa fruta y nos dicen que es una manzana, en la Escritura nos dice que fuera una manzana, pero no fue la escena así. Esa escena se la han inventado porque la Escritura nos muestra claramente de que Adán y Eva estaban juntos. Es decir, cuando la serpiente viene a Eva, Adán estaba con ella. Y cuando le ofrece a Adán estaba con ella, pero estaba callado, estaba en silencio. Come primero Eva le ofrece a Adán y Adán come junto con ella. Así que él no fue el líder que él debía ser. Así que el problema, hermanos, comenzó porque Adán no ejerció su rol de líder, es decir, no ejerció su masculinidad y por causa de eso entró el pecado al mundo. Y desde entonces, hermanos, como sabemos, pues la historia de la humanidad ha sido un absoluto caos, consecuencia de la entrada al pecado al mundo, y desde entonces ha habido una crisis masculina, una crisis de liderazgo que ha llevado a que la sociedad sea lo que es, hermanos. Y esa crisis la vivimos en la sociedad, las familias, en la iglesia. Una crisis eminentemente masculina, como vemos aquí en las Escrituras. Y hermanos, también quiero que veamos unas estadísticas que saqué de algunas exposiciones del pastor Miguel Núñez y de algunos recursos más. Y creo, son unas poquitas, pero creo que son lo suficientemente claras como para que, pues, si no estás convencido de que la crisis masculina te convenza del todo. Dice, en todo tipo de crímenes y delincuencia, los hombres superan en 4 veces a las mujeres. Y esto ha sido así en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad, ¿cuántos
hombres hay en las cárceles, cuántas mujeres hay. Hay una diferencia abismal. El hombre delinquiendo en todas las formas, muchísimo más que las mujeres. El hombre siendo el que tenía que dar ejemplo, siendo el que tenía que ser el modelo a seguir, pues justo todo lo contrario. Dice, hay más mujeres, el 63%, que hombres con estudios superiores, tanto estudiando como graduándose. Y esto es una estadística muy importante, hermanos, muy importante porque habla de que los hombres no se esfuerzan lo necesario, es decir, no pagan el precio que requiere estudiar para tener buenos trabajos de liderazgo en la sociedad, en los gobiernos, en la familia, trabajos. No, el hombre llega a un punto en que no, yo no quiero estudiar, yo no quiero esforzarme, yo lo que quiero es ganar dinero ya, y entonces pues no paga el precio. Las mujeres son más disciplinadas, el estudiar requiere disciplina, el sacarse unos estudios requiere esfuerzo y disciplina, y vemos a las mujeres dando ejemplo, disciplinándose, esforzándose, hombres que no se esfuerzan, y por eso las estadísticas hablan de que son más las mujeres con estudios superiores en el día de hoy, estudiando y graduándose, y eso es triste, eso es triste. No es porque la mujer esté más capacitada que el hombre, sino porque el hombre no es disciplinado y no se está esforzando. De forma abrumadora, la causa número 1 de los divorcios es debido a un hombre infiel, iracundo o violento. Ahí están las estadísticas, hermanos, que demuestran que de todos los divorcios que hay, que tristemente es una plaga y hay muchísimos, casi siempre la causa es porque el hombre fue infiel o porque el hombre no se comportó como debía comportarse. Y la mujer pues acabó abandonando esa relación. Es muy triste, hermanos. Y esto habla de un hombre egocéntrico, egoísta, infiel, inmaduro. La queja número 1 de las mujeres solteras es que los hombres son muy maduros. Muchos no quieren casarse, incluso, hermanos, dentro de la iglesia, muchas mujeres no quieren casarse porque los hombres no son maduros. Exponía el pastor Miguel Núñez precisamente eso, que juntó a un grupo de mujeres solteras en su iglesia que pasaban los años y veía que no tomaban relaciones de noviazgo para casarse. Y entonces, pues viendo el problema, viendo la situación que se daba, Miguel las llama a su casa junto con su esposa, Katy, y tiene una reunión con ellas, le pregunta el por qué se está dando esto, qué causa es la que les lleva a estar así, siendo que la iglesia es una iglesia grande, la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, hay miles de miembros, hay miles de hombres solteros, o cientos de hombres solteros, y hermanos, no es porque haya escasez, pero las mujeres no identificaban hombres de verdad, hombres con los que realmente merecía la pena casarse. Eso era muy triste. Y cuando le hacen las preguntas, ellas le dicen, pues los hombres no son maduros, es que no encontramos hombres con los que merezca la pena casarse. Qué triste, ¿no? El tema principal en la consejería pastoral es el de esposas que tienen quejas de sus esposos. Hermanos, esto es así. Si tú le preguntas, tú reúnes a un grupo de pastores y le preguntas cuáles son los casos de consejería que más aconsejas, son esposas que están teniendo problemas con sus esposos, que no están dando la talla, no están liderando, no están siendo maduros, no están comportándose como deben. Esposas casadas con hombres que no están actuando como hombres de verdad, que no son maduros espiritualmente. Otra estadística dice que la mayoría de hijos que no quieren saber nada de Dios dentro de las familias cristianas son causa de hombres que no han dado la talla como padres, que han sido pasivos o que han estado ausentes o que han ejercido su autoridad de forma incorrecta, de forma abusiva, con gritos, con amenazas, se creen que han liderado por darle 2 gritos y decirle ni se te ocurra salir más con estos chicos, y con eso se creen que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y lo hacen enojados, gritando. Hermanos, esto se da así, hermanos. Hijos que no quieren saber nada del Señor por causa de padres que no han dado la talla. Es triste, pero es la gran realidad. Y pocas cosas son más perjudiciales para un niño que pues un padre que no actúa como tiene que actuar, como un hombre de verdad, y que se mantiene a la distancia también, que no pasa tiempo con sus hijos. Esto daña profundamente a los hijos, más de lo que nos imaginamos. Sobre estas cosas, por supuesto, como digo, estaremos hablando más adelante. Otra estadística dice que los niños que vienen de hogares sin padre
representan el 63% de suicidios en adolescentes, 71% de embarazos de adolescentes, 71% de niños que abandonan la secundaria, 85% de niños con problemas de comportamiento. Tienen un sentido más débil de la conciencia de lo que es bueno y malo, y dice, y el 85% de los delincuentes o que acaban en prisión es precisamente por padres que han estado ausentes, padres que no están. Otra estadística, la última, los niños que viven sin su padre tienen un 430% más de propensión a fumar de adolescentes, a drogarse y a beber. En todo esto vemos, hermanos, que la crisis que vivimos es una crisis eminentemente masculina. Lo demuestra la Biblia, lo demuestra las estadísticas de la sociedad. Hay una urgente necesidad, hermanos. En base a todo esto que estamos hablando, hay una urgente necesidad, y esto es parte de lo que hoy quería transmitir, de que entendamos que estamos ante una urgencia vital, de que los hombres seamos hombres de verdad como Dios manda, para traer sanidad y orden a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Y también para mostrar modelos bíblicos correctos a los nuevos hombres, a los que serán hombres el día de mañana, a los niños, a los jóvenes y a aquellos varones que llegan a los pies de Cristo, se convierten y vean verdadera referencia de lo que es un hombre de verdad, verdadera masculinidad. Tenemos una urgente necesidad. ¿Cuál es entonces, hermanos, el llamado de Dios al hombre? Bueno, la Biblia habla claramente qué es y cómo debe ser un hombre de verdad, de cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Hay un texto clave en el que podemos ver esto, que es Génesis 2:15. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En este texto, hermanos, vemos claramente cómo debe el hombre cumplir su llamado masculino, cultivando y cuidando su huerto, el huerto que Dios le ha dado. Quiero que veamos estas dos palabras y repito nuevamente, me lo había escuchado mucho en la reunión de hoy y me lo escucharéis quizá algo más, pero hermanos, estamos dando las primeras puntadas, las primeras pinceladas a este tema. Por supuesto, desarrollaremos en próximas exposiciones mucho más lo que es cultivar y cuidar, pero vamos a establecer aquí el cimiento. Son dos términos, hermanos, que se entrelazan, cultivar y cuidar, y nos ayudan a ver en conjunto el llamado de Dios al hombre, el llamado masculino, el mandato masculino. Cultivar es trabajar para hacer crecer las cosas, trabajar para hacer crecer las cosas que Dios nos ha dado. Y en esas cosas obviamente entran personas. Es una manera de decir todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro abrigo, bajo nuestro cuidado. En hebreo esta palabra es abad y significa, fijaros, trabajar, servir, producir, nutrir, proveer, atender, construir, edificar, guiar y gobernar. Son muchas palabras. Cultivar encierra todo esto, hermanos, es trabajar para hacer crecer las cosas. Y nuestro huerto, como digo, incluye no solamente cosas, sino personas. Estamos llamados a cultivar ese huerto que Dios nos ha dado. En este caso, por ejemplo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros hermanos, en la congregación, las personas que forman parte de ese huerto en donde Dios nos ha puesto. Nosotros tenemos que cultivar ahí, en ese huerto, para que crezca, para que dé fruto ese huerto. Fijaros lo que dice Richard Phillips en este libro que se llama El mandato masculino, que vamos a usar bastante a lo largo de esta serie. Dice lo siguiente, un extracto del libro, dice, las manos de un hombre deben estar acostumbradas a trabajar en el suelo del corazón humano, los corazones de aquellos a quienes sirve y ama, para que así pueda lograr una de las obras más valiosas e importantes de esta vida. Un esposo está llamado a cuidar a su esposa emocional y espiritualmente. Este no es un aspecto secundario de su llamado como esposo, sino que es fundamental y central en su llamado masculino en el matrimonio. Además, se nos ha enseñado culturalmente que las mujeres son las que principalmente crían, pero esto no es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de los corazones de aquellos que han sido dejados a nuestro cargo.
Esto, hermanos, es una muestra de lo que es cultivar. Pasamos a la siguiente palabra, cuidar. Cuidar es proteger y sostener el progreso ya obtenido. Proteger y sostener el progreso ya obtenido. En hebreo esta palabra es samar y dice vigilar, guardar, proteger, tomar bajo custodia o ejercer cuidado. La palabra se usa aquí para soldados, pastores, sacerdotes, custodios, funcionarios de gobierno. Fijaros porque es una palabra que el mismo Señor usa en un salmo precioso, en varias partes de las Escrituras, pero me gusta aquí porque nos transmite con mucha fuerza, con mucha intensidad, lo que viene a significar esta palabra de cuidar, samar, guardar. En el Salmo 121, versículos 4 y 7 y 8, dice el Señor, «He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Está hablando de sí mismo. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa palabra es para ti, para mí. Guardar en esta manera el huerto que Dios nos ha entregado. Y nuevamente un extracto de este libro. Dice Richard Phillips, este llamado a cuidar completa el mandato masculino de la Biblia. Un hombre no solo debe asir el arado, sino también empuñar la espada. Al ser el Señor representante de Dios en el huerto, Adán no solo debía hacerlo fructífero, sino también protegerlo. Asimismo, nuestro mandato básico como hombres cristianos es cultivar, construir y hacer crecer tanto cosas como personas. Pero también estar en guardia para que las personas y las cosas estén seguras, a fin de que el fruto del cultivo y el cuidado sea preservado. Ser un hombre es ponerse firme de pie y hacerse escuchar cuando el peligro u otro mal acechan. Dios no desea que los hombres se queden de brazos cruzados y permitan lo malo o dejen que la maldad cobre fuerza. Más bien estamos llamados a asegurar el bienestar de los demás en todas las relaciones pactuales en las que entramos. En nuestra familia, nuestra presencia debe hacer que nuestra esposa e hijos se sientan seguros y tranquilos. En la Iglesia debemos defender la verdad y la piedad de la invasión de la mundanalidad y el error. En la sociedad debemos tomar nuestra posición como hombres que hacen frente a la maldad y defienden la nación de la amenaza del peligro. Hermanos, si tuviéramos que resumir estas dos palabras o darle quizá un sentido actual, contemporáneo, las dos palabras que resumirían el término de cultivar y cuidar, ambos términos serían liderazgo servicial, servicio y liderazgo. Hermanos, nosotros hemos sido llamados como hombres a ser señores y siervos bajo la autoridad de Dios. Él nos creó para esto, hermanos. Y, por supuesto, esto, repito nuevamente, tenemos que desarrollarlo con mucho detenimiento, con mucha calma, pero quiero dar unas pinceladas de lo que es ser líder servicial, de lo que es ser un líder conforme a las Escrituras, de lo que es ser un hombre. Pero primero quiero que veamos a grandes rasgos las diferencias de roles que hay entre hombre y mujer. Sabemos que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? En cuanto a derechos, dignidad delante de Dios, somos por igual coherederos de la gracia, somos iguales en importancia y valor para Dios, ambos somos semejantes a Dios, aunque lo reflejamos en algunas áreas de forma diferente, ambos somos igualmente inteligentes, en base a la capacidad, por supuesto, que Dios le da a cada ser humano, es decir, ambos tenemos la misma capacidad, no es que el hombre por ser hombre sea más capaz que la mujer, más inteligente que la mujer y viceversa. Pero, hermanos, el hombre y la mujer no son iguales ni física ni emocionalmente. Tenemos cosas en común, pero hay muchísimas diferencias biológicas. No voy a descubrir América con esto, ¿verdad? Pero también diferencias hormonales, nuestro cerebro es diferente. Hermanos, el comportamiento. Bueno, el Señor nos ha hecho diferentes biológicamente, pero no quedan ahí las diferencias, sino que también el Señor ha establecido diferencias en cuanto a nuestras funciones o responsabilidades, a lo que llamamos roles, ¿no? El hombre está llamado a ser líder y la mujer a ser ayuda idónea. Bíblicamente, cabeza. El hombre cabeza, líder siervo y la mujer ayuda idónea. ¿Y por qué decimos liderazgo servicial? Porque es el liderazgo que Cristo nos mostró. Él
es el ejemplo a seguir. El mejor ejemplo de hombre es el ejemplo de Cristo. Él fue el ejemplo de hombre de verdad. Y en Cristo vemos un líder servicial. No he venido a servir, sino a dar mi vida en rescate por muchos. Dice en Efesios 5 que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Dice, pero el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un amor servicial, un amor que se entrega por completo, hermanos. Ese es el liderazgo al que Dios nos ha llamado. Es un llamado grande, es una responsabilidad muy grande, pero es un grandísimo privilegio, hermanos. Y Dios quiere hacer de nosotros hombres de verdad. ¿Qué es un líder? Decía que voy a dar unas pinceladas. Obviamente lo estaremos desarrollando tranquilamente, pero hermanos, quiero dejarte con algunas cosas. Un líder, según la Biblia, es alguien que entiende que su autoridad no es merecida porque sea mejor que la mujer, sino porque le ha sido delegada por Dios. Dios nos ha delegado la autoridad no porque haya visto en nosotros algo mejor que la mujer, sino porque así le ha placido al Señor. Así que no te creas mejor que la mujer porque Dios te ha escogido como líder. No. Míralo desde otro punto de vista. Te ha sido entregada una gran responsabilidad. Un líder, según la Biblia, es alguien que usa su autoridad para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. ¿Qué decía Éxodo? Yetro a Moisés, varones de verdad, que no son avariciosos, que no tienden a la avaricia, es decir, que no muestran un corazón egoísta, egocéntrico, sino un corazón que piensa en los demás, que no está pensando en sí mismo. Y tristemente está demostrado, hermanos, que el hombre generalmente es más egoísta que la mujer y piensa en satisfacerse a sí mismo antes que a los demás. Esto es muy triste, hermanos, y se da en los hombres. Un líder es aquel que satisface las necesidades de otros por encima de las suyas, estimando a los demás como superiores a sí mismo. La esencia del liderazgo es autoridad, llevada a cabo a través del servicio por amor, abnegado y sacrificial. Están todas estas definiciones o estos rasgos de la definición de líder ligadas unas con otras, están entrelazadas, hermanos. Pero la esencia del liderazgo es liderazgo de servicio por amor, un amor ágape, un amor abnegado, un amor como el de Cristo. Justo llevo varios días leyendo un libro de Miguel Núñez que se llama Por el poder del Espíritu, un libro que es precioso y personalmente me está confrontando muchísimo. Lo estoy leyendo de manera devocional y es un libro que releeré seguramente de nuevo. Hermanos, aprovecho para deciros, cuando leamos libros, no los leamos, los dejemos en la estantería y que ahí queden. No, hermanos, meditemos y reflexionemos en las verdades que nos han sido enseñadas y ministradas. Si hace falta, reléelos 2, 3, 4 veces. No pases a otro libro hasta que las verdades de ese libro, esas verdades de la palabra contenidas en ese libro, empieces a vivirla en tu vida. Yo estoy ahora retomando libros, ya tengo muchísimos libros sin leer, hermanos, y no quiero leer libros nuevos sin esos libros que he leído o que estoy leyendo se hagan vida en mí, porque al final uno cae en adquirir conocimiento intelectual, pero ¿de qué sirve eso si luego en nuestro día a día ese conocimiento no se transforma en vivencia? Realmente ese conocimiento al final no es conocimiento, es simplemente llenar nuestra cabeza de datos, de información. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero retorno porque me he ido. En ese libro Miguel Núñez daba una definición acerca del amor ágape y me confrontó mucho y decía lo siguiente: el amor ágape es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de nosotros mismos para su bien, aunque eso suponga la peor de las experiencias para nuestra vida. Esto es tremendo, hermanos. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. O sea, yo doy lo mejor a los demás, ese debe ser el sentir de mi corazón, para el bien de ellos, para cultivar y cuidarlos, aunque eso suponga la peor de las experiencias para nuestra vida. Esto es lo que Dios nos ha llamado, hermanos, un liderazgo de amor abnegado, sacrificial, servicial, de amor ágape.
Y sigo dando algunas definiciones más o rasgos de ese liderazgo. Un líder es una persona de carácter maduro y ejemplar. Donde el carácter no está, no hay liderazgo, no hay credibilidad y por tanto no hay obediencia o seguimiento natural de los que están bajo tu cuidado, de los que están en tu huerto, de tu familia, de tus hermanos. Sin carácter no hay hombría. Por supuesto, hermanos, nadie tiene un carácter perfecto aquí. El único carácter perfecto es el de Cristo, hermanos, pero nuestro carácter tiene que ir siendo transformado. No tiene que ser un carácter inmaduro, sino un carácter cada vez más maduro. Que se vea el fruto, el crecimiento, que se vea que Dios está realmente trabajando en nuestras vidas y que cada vez las personas que están en nuestro huerto puedan ver más a Cristo en nosotros y así nos seguirán de manera natural. Eso dejará huella en sus vidas, hermanos. El respeto de un líder no viene por su posición, sino por su carácter y ejemplo. Y hermanos, por último, con esto termino. Un líder no abdica su autoridad en otro. Un líder no abdica su autoridad en otro. Abdicar el liderazgo, hermanos, es el error más común en las familias, en los matrimonios, incluso en la iglesia. Es muy cómodo para uno, que otro lleve las riendas. Es muy cómodo que el hombre delegue y deje a la mujer que ella se ponga los pantalones y se haga cargo de liderar a la familia. Hermanos, si hacemos esto, estaremos abocados al fracaso, pagaremos las consecuencias y serán a un precio muy alto, hermanos, tarde o temprano. Hermanos, por supuesto que nuestras mujeres están ahí como ayuda idónea, podemos delegarle tareas, cosas que ellas pueden hacer incluso mejor que nosotros, como puede hacer, qué sé yo, hay muchas cosas dentro de la familia, del hogar, incluso a veces la economía, por ejemplo, la mujer puede ser mejor administradora que el hombre, pero como hombre yo tengo que ser responsable y supervisar cómo la mujer está haciendo esa tarea que yo le he delegado. Yo no me puedo desentender, hacer así y ya está. No, eso no es liderar. Liderar es supervisar, ver si se está haciendo la tarea, si se está haciendo bien. Yo delego, pero yo soy responsable. El Señor me va a demandar a mí. Por ejemplo, en la crianza, muchas veces las madres son las que pasan más tiempo con los hijos, porque los hombres pasan más tiempo fuera por causa del trabajo. Pero eso no significa que tú ya te laves las manos y te desentiendas porque tu mujer se está encargando de criar a tus hijos. No, es tu responsabilidad. Tú eres responsable delante de Dios de criar a tus hijos. Dios te ha dado esa responsabilidad a ti. Tu mujer puede hacer parte del trabajo, quizás pueda dedicarle más tiempo a eso, pero cuando tú estás en la casa, tú tienes que criar a tus hijos, enseñarles, instruirles en la palabra de Dios. Tú tienes que ver si tus hijos están caminando, si están obedeciendo, si están entendiendo el Evangelio. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No te puedes desentender porque tu mujer pues pase más tiempo con ellos y ya está, como si eso no fuese cosa tuya. Hermanos, eso es un grandísimo error, pero repito, esto son cosas que veremos con detenimiento más adelante. Y a veces esto de abdicar la autoridad en el otro, dejar que otro lleve los pantalones que yo tengo que llevar, pues es una excusa de hombres que quizás no tienen el temperamento, la personalidad, y dicen es que yo soy así, yo soy un hombre pasivo, y generalmente hombres que son pasivos se casan con mujeres que son echadas para adelante y dejan que la mujer sea la líder. Eso es un grandísimo error. Si eres pasivo, si tienes una personalidad de pasar desapercibido, de hacerte un poquito a la sombra, a un lado, tienes que empezar a cambiar, tienes que dejar de ser así, porque Dios te ha llamado a que seas líder. Así que tienes que aprender a ser un líder de verdad. Pero repito, otra vez más, esto lo veremos con más detenimiento, hermanos. Como digo, hoy sentamos los cimientos, la base de lo que es una verdadera masculinidad. Espero que el Señor nos haya ministrado y quiero ya terminar con una oración. No me quiero extender más. Señor, te damos las gracias por tu palabra ministrada en esta noche, Señor. Gracias, Dios mío, por asentar las bases de Señor, lo que tú vas a estar hablándonos a nuestros corazones durante todo este año, Señor. Creemos que, Señor, tú vas a hacer grandes cosas en medio nuestra. Danos la gracia que necesitamos, Señor, y prepara la tierra, el terreno en nuestro corazón para que podamos, Señor, con humildad recibir tu palabra, Señor, y Señor, corregir y
hacer, Dios, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, paciente y lleno de misericordia con nosotros, Dios mío, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos y a pesar de que no damos la talla en muchas cosas, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Dios mío. Gracias por todo. Amén y amén.